Qué bueno que ya estás aquí en este programa que busca hacerte más consciente sobre el cuidado del medio ambiente. El programa está por comenzar, así que relájate, estamos bastante a tiempo. Bueno, a tiempo para comenzar el programa. Para cuidar el medio ambiente vamos bastante tarde. ¿Sabes qué? Olvídate, nada de relajarnos. Mejor hay que ponernos las pilas. No, las pilas son súper contaminantes. No. ¿Tienes idea cuánto contamina una pila? Una pila común, gastada y arrojada al suelo, contamina 3,000 litros de agua. Una pila alcalina, que contiene mercurio, 160,000 litros. Y una pequeña pila de reloj, 600,000 litros de agua. Órale, conciencia. No, ¿sabes qué? No, olviden lo de las pilas, nada de conectarnos, ni nada de eso. Al contrario, sí tenemos que conectarnos, pero con la tierra. Por eso hoy, en el programa, estaremos hablando sobre la agricultura. Así que, si te parece, vamos a ver una cápsula sobre este tema. Ah, perfecto. Vamos a verla. El cultivo de la tierra ha sido el fundamento de la civilización y sus frutos son el sustento de la humanidad. En la región central de Veracruz, como en el resto de Mesoamérica, hubo una relación directa entre el cultivo del maíz y el desarrollo humano. Durante la colonia, en Veracruz se cultivaron una gran variedad de alimentos, como el maíz, frijol, chile, caña de azúcar, trigo, vainilla, café, tabaco, frutas y legumbres como tomates, aguacates y muchos más, usando siempre tecnologías como la roza y quema, la rotación de cultivos, el arado, la coa y el uso poco extendido del riego y los fertilizantes de origen animal. En la primera mitad del siglo XX mexicano, se transformaron miles de hectáreas de selvas y bosques en tierras de cultivo o pastizales, cuyos principales cultivos eran caña de azúcar, café, cítricos y frutales, la ganadería y sobre todo maíz, frijol y arroz. A partir de entonces, los procedimientos de cultivo han evolucionado desde lo más simple y natural hasta la aplicación de métodos y técnicas modernas que buscan el máximo rendimiento y ganancia recurriendo al uso de pesticidas, conservadores, hormonas y otras sustancias para obtener productos de mayor tamaño y apariencia vistosa en el menor tiempo posible, sin considerar el gran impacto al medio ambiente. Esto trajo como consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero, la desforestación, la erosión, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación del suelo. La diversidad alimentaria es indispensable para garantizar un desarrollo sano y equilibrado. La riqueza de nuestro clima y suelos lo permiten, pero es necesario suspender las prácticas contaminantes y dañinas para retomar el cauce natural de las cosas, recurriendo a la sabiduría de nuestros ancestros indígenas, cuyas técnicas de cultivo favorecían la preservación de la naturaleza. Aún estamos a tiempo. Así es, aún estamos a tiempo. Por eso hoy en Más Consciente vamos a estar hablando sobre la producción agrícola y su situación socioambiental. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros invitados con quienes estaremos compartiendo este programa. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al ingeniero agroecólogo Janiel Gibson, egresado de la Universidad de Chapingo, con más de 10 años de trabajo de capacitación e implementación de proyectos agroecológicos en comunidades rurales. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Beatriz Castillo Ortiz, agrónoma, agroecóloga y apicultora, maestra en educación para la interculturalidad y sustentabilidad, socia de Cooperativa para la Soberanía Alimentaria, miembro de la Plataforma Metropolitana de Formación en Agroecología. Bienvenida. Bienvenidos. Todos estos productos que consumimos en Jalapa, en mercados, en los súpers, ¿de dónde provienen? ¿Son de la región o de productores locales, cercanos? ¿O de dónde nos llegan? Hoy en día tenemos una gran maraña de movimientos bastante acrobáticos en cuanto a los movimientos de comida, y también es lo que atiende un poco a la fragilidad del sistema, ¿no? La mayoría, antiguamente aquí en la región de Jalapa, Coatepec, Jico, se producía el maíz, el frijol, los alimentos básicos, frutas en la misma región.
Hoy en día, pues la mayoría del maíz viene de Sinaloa o de por allá del norte. ¿Importado? O importado, ¿no? También más que nada para animales importa, pero viene bastante lejos y son pocos realmente los productos de la región. Sin embargo, siguen existiendo algunos. La pregunta para mí va un poco más de dónde viene lo que yo me como, porque depende de dónde decido comprar yo mis alimentos. Si voy y los compro en un súper, lo más probable es que esos alimentos vengan de distancias mucho más lejanas de otros estados e incluso de otros países. Pero si yo decido comprar mis alimentos en un mercado, es más probable que mis alimentos vengan de esta región. ¿Sabían que el sector de la agricultura proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual? Es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. Hay diferentes formas de agricultura, por ejemplo, la agricultura tradicional, la convencional, la ecológica u orgánica. ¿Nos podrían explicar ustedes cuáles son las diferencias entre ellas y cuál es la que más se usa? Creo que faltó que la conciencia mencionara la agricultura agroecológica, ¿o sí la mencionó? No, sí lo dijo, ecológica y orgánica. Es que hay una diferencia entre ecológica, orgánica y agroecológica. Ok. Entonces, bueno, a grandes rasgos, la agricultura, hay varias cosas que definen el tipo de agricultura y esto es como la cantidad de cultivos que siembras juntos o separados y las dimensiones en las que produces los alimentos. Son varios conceptos que varían, ¿no? Pero lo que la compañera quiere posicionar, yo siento que es que la agroecología desde Latinoamérica se entiende no solamente como un sistema de manejo técnico, sino incluye también otras cuestiones socioambientales, ¿no? Y de ahí tiene pues toda una gama de profundidades, contrario a la agricultura orgánica, que es una agricultura que pues básicamente se define porque existe una serie de normas de sustancias que están prohibidas. Entonces esa agricultura evita esas sustancias, sin embargo a veces sigue habiendo monocultivo, que es un mismo cultivo de, por ejemplo, soya, ¿no? Las lechitas de soya orgánica, que según son orgánicas, yo tengo mis dudas, pero son hectáreas y hectáreas y hectáreas de soya. Lo único que hacen es que no utilizan ese tipo de químicos que son dañinos, ¿no? Sin embargo, hay personas que esa agricultura orgánica la posicionan como yo posicionaría la agroecología, ¿no? En España le dicen agricultura ecológica o biológica a la orgánica. Entonces, es un mar de conceptos, pero lo que pues, yo quisiera decir es eso, la agroecología aquí en Latinoamérica no solamente es una onda de, como más sano, ahora tomo mi leche de almendra, sino en realidad el sistema como tal, hay varios teóricos, pero básicamente hay un teórico que se llama Altieri, que menciona los principios de la agroecología. Se habla de los primeros estadios, es como sustituir los químicos, ¿no? No, perdón, voy para atrás. El primer nivel es usar los químicos bien usados. Bien usados. Porque también la agricultura convencional bien usada tiene menos daño a que cuando la gente dice, pues qué tanto es tantito, le echo un poco más, y a veces terminan haciendo unos cócteles venenosos ahí en el campo, ¿no? terribles, que de por sí el químico es malo, y luego los cócteles que hacen, pues es tremendo. Entonces el primer paso es usarlo bien. El segundo paso es sustituirlo por alternativas ecológicas, menos dañinas. El tercer paso ya es un rediseño del agroecosistema, en donde ya hay otro tipo de interacciones, donde empieza a haber sinergias que le llaman, los insectos benéficos que matan a las plagas, las fijadoras de nitrógeno, se remueve, se genera. Y el cuarto nivel es ya un cambio de la sociedad, del sistema agroalimentario y de pues, todo esto que sea local, agroecológico, justo, para los productores y productoras y todo eso. ¿Cuál vendría siendo a lo que le llamamos hidropónico o transgénico? Hidropónico básicamente es un sistema muy particular, ¿no? Es una tecnología en donde no tenemos tierra como tal, sino se ponen tubos o tinas, o hay diferentes formas de hacerlo, en donde la planta está sostenida en una esponjita y toda la nutrición se le da a través del agua. Pero pues es muy simplista porque hablan de los 16 micronutrientes y los 3 macronutrientes, ¿no? NPK y son otra lista, el magnesio, cobre, varios, que con eso la planta crece y se desarrolla. Entonces dicen, no, pues es todo lo que necesita. Pero en la naturaleza, las plantas llegan a tener hasta 96 elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro tipo de mineralización, donde la hidropónica, pues si bien salen muy bonitas, es un medio muy controlado, ¿no? Tienen agua fluyendo, pues no tiene toda esa riqueza. Ahorita tenemos la cuestión de la organoponía, donde se hace lo mismo con agua, solo que las sustancias que se utilizan pues, son de biopreparados, ¿no? Y transgénicos, pues ese es todo un tema. Es un tema muy... Eso es todo un tema, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que es agarrar una especie de planta, agarrar otra especie,
generalmente utilizan bacterias que sintetizan ciertas sustancias que son de interés agronómico, como por ejemplo el gusano cogollero, es una larva de una palomilla que en muchos lados es un gran daño para el maíz. Entonces generaron un maíz donde agarraron una bacteria que genera un cristal que le causa una irritación y que mata a ese gusano y le transfieren ese gen al maíz, ¿no? Y entonces el maíz empieza a generar eso que naturalmente no generaba. El problema es que la genética, el ADN lo que hace es generar proteínas. Y las proteínas con enzimas hacen toda una serie de reacciones que generan la vida. El 10% del ADN que se conoce es lo que sintetiza todas las proteínas. El otro 90%, algunos científicos bastante descabellados le llaman ADN basura, ¿no? O sea, no sirve de nada, es ahí como un residuo. Sin embargo, sabemos que los procesos biológicos son infinitamente más complejos de lo que normalmente solemos entender, y ese ADN tiene toda una serie de juegos en cuanto a procesos epigenéticos y de reacción y de diferentes adversidades, y resulta que un gen tiene otras conexiones, y algunos científicos un poco más serios han hecho ese tipo de estudios y se dan cuenta que cuando hacen el transgénico hacen un reverendo desmadre. ¿Para qué llegar a tanto, verdad? De lado también como para la hidroponía y demás, toda la infraestructura que se necesita, energía, combustible, que los vuelve procesos pues insustentables totalmente. Totalmente. Conciencia. Gracias a la agricultura podemos abastecernos de vegetales frescos para cubrir una buena parte de nuestras necesidades nutricionales. Pero la agricultura actual está deteriorando el medio ambiente. Los fertilizantes, herbicidas y pesticidas contaminan el agua y los suelos y de forma indirecta son absorbidos por los seres vivos al ingerir estas plantas. ¿Podríamos llegar a una agricultura sin utilizar todas estas sustancias? ¿O hoy en día es necesario utilizar este tipo de sustancias químicas? Pues bueno, esa es como la pregunta, ¿no? O sea, ahorita nosotros lo que hemos estado trabajando desde la estrategia de acompañamiento técnico es precisamente buscar y encontrar cómo podemos aquí en México, ahorita hoy, tener la producción de maíz que se tiene sin el uso de químicos, ¿no? Y es un reto bastante grande. La agroecología, pues hay muchas formas de hacerla, pero ahorita lo que es verdad es que tenemos un ritmo de vida demasiado violento. O sea, las antiguas civilizaciones, hay casos, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? Es un gran bosque comestible. O sea, no existe selva virgen en el Amazonas. El humano, tomando su nicho ecológico ahí, ha logrado, o tenía un sistema donde propiciaba ciertas frutas, reservándose en ayunos durante cierto momento, tenían carne durante todo el año, o sea, era un sistema vivo del cual formaban parte, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues eso, mucha gente es como, ¿cómo, no? Si ni siquiera aguantamos luego el agua fría, ¿no? O sea, Sí. con mayor salud, ¿no? La gente tenía longevidades también muy buenas, salud, no había esas enfermedades que vivimos hoy en día. Pero ese es como un tema mucho más profundo y es ya como el cuarto nivel, ¿no? Del que hablaba. Ya una transformación donde efectivamente los policultivos han demostrado que pueden ser igual o más productivos. En el caso ahorita de la agricultura, estamos hablando de una transición agroecológica, ¿no? Que ahorita estamos buscando implementar en todo el país, y lo interesante es que se han encontrado muy buenos resultados. En algunos casos, produciendo los mismos bioinsumos con cosas de la región, de un ciclo a otro, han pasado de producir de 1 tonelada de maíz a 4 toneladas de maíz, sin el uso de agroquímicos, ¿no? Sin embargo, eso estamos hablando de los pequeños productores. El problema es que la mayoría, el gran grueso de la producción, son las grandes extensiones donde están sacando 15, 18 toneladas por hectárea. Y no se quieren arriesgar a nada. El capitalista, pues es lo que... Sí, pero ni siquiera le arrastran bien lápiz. Yo creo que es más una cuestión como de sentirse poderosos, ¿no? Porque no les importa, ellos quieren los altos rendimientos. Aunque estén carísimos los químicos y el costo, balance, ganancia. Y su suelo se echa a perder. Su suelo se echa a perder. No, pero son carísimos ahorita los químicos, no les importa, ellos quieren rendimientos, ¿no? Entonces ahorita estamos arrastrando lápiz con los productores y viendo que sí es posible, ¿no? Y se han logrado también producciones hasta de 8 toneladas de puro agroecológico y hasta de 12, 15 en transición con mezcla. Entonces, definitivamente es posible. Sí, lo que hace falta es voluntad y, como decía la compañera, pues donde nosotros como consumidores, donde ponemos nuestra energía, ¿no? Claro. Nuestro enfoque en el súper, en el Walmart, en el orgánico que viene del otro lado de Brasil,
o quizás voltear a ver los tianguis A lo local. agroecológicos, lo local. Hay varias iniciativas aquí en Jalapa que Muchas. se están moviendo, entonces informarse, buscar y también ir con las marchantas que traen sus quelites, sus cositas, que son los pequeños productores Por supuesto. de la región, ¿no? Así es, conciencia. En los países desarrollados, el uso de plaguicidas se restringe cada vez más mediante leyes e impuestos. Además, su uso es frenado por la creciente demanda de los ciudadanos de los cultivos orgánicos, producidos sin la adición de productos químicos. Y entrando un poquito a ese proceso de lo orgánico, ¿cómo sabemos que algo es orgánico? ¿Cómo sabemos que realmente es orgánico? ¿Hay alguna regulación o cuál es la diferencia que te asegura a ti este producto es orgánico? Pues existen certificadoras a nivel internacional, pues van y visitan y uno paga la certificación y te certifican que es efectivamente orgánico. Sin embargo, yo en lo personal pues no confío mucho en ellas, ¿no? O sea, existen, puede ser que sí haya buenas producciones orgánicas certificadas y así, pero un poco yo he visto cómo operan. Entonces, para mí, la verdad, para mí lo que más nos puede certificar es buscar, conocer a los productores y productoras que hacen nuestros productos. Entonces, o sea, estamos hablando de una búsqueda que quizás puede sonar lejana, pero es ir y buscar y entender de dónde viene nuestra comida, quién la trae, quién la produce, ¿no? Y en algún momento, en algunos otros tianguis o mercados o redes existen los sistemas de garantía participativa, donde la gente puede visitar las producciones, ¿no? O sea, se hacen grupos donde los consumidores y mismos productores de la red de tianguis van y visitan y se cercioran de que efectivamente se está trabajando de una cierta manera, ¿no? La agricultura, la silvicultura y la pesca son quizás las actividades humanas que mayor presión ejercen sobre la biodiversidad en la tierra y el mar. Hemos visto que la biodiversidad determina la salud del medio ambiente, pero al destinar las selvas y los bosques a tierra de cultivo, disminuye la superficie global disponible para la vida salvaje y fragmenta los hábitats naturales de las especies. Además, el dedicar las parcelas a monocultivos provoca una importante reducción de la diversidad genética. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre la importancia de la diversidad genética en los cultivos y la biodiversidad del hábitat? Bueno, pues definitivamente cuando se habla del diseño del agroecosistema, ¿qué es un agroecosistema? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la agroecología y la agronomía, ¿no? La diferencia es muy sencilla, que tomamos en cuenta que las plantas son seres vivos y tienen relaciones, ¿no? Como cualquier otro, es lo que estudia la ecología, todas nuestras relaciones entre los animales. Este se come a este nace en este y el otro. Y entonces la agroecología entonces entiende que una planta es un ser vivo, entonces forma parte de un ecosistema. Entonces está el ecosistema natural, luego se quita toda la materia y se sustituye por un agrosistema, ¿no? Lo normal, que es trigo, hectáreas de trigo, hectáreas de soya, Todo trigo. hectáreas de maíz. Eso no forma parte del ecosistema. Entonces cuando se habla de un diseño agroecológico, es un agroecosistema donde uno incluye elementos en el funcionamiento de la producción que están funcionando como nichos ecológicos. Por ejemplo, ahora se habla del café amigable con las aves, que incluso creo que hay una certificación de eso, pero sí, y yo así lo pienso cuando trabajamos, no, pues hay que dejar plantas para polinizadores, ¿no? Plantas que dan frutita para las aves, ¿no? O por ejemplo, se estamos implementando un cultivo de macadamia y luego les gusta todo chapeado, ¿no? Pero pues nosotros dejamos que crezcan algunas plantas nativas para que estén dando de alimento a las aves y de esa manera ahí está el agroecosistema, está conviviendo con toda esa biodiversidad. Está en movimiento. ¿Y el monocultivo? El monocultivo es totalmente ajeno. Y ese es también lo que genera el costo energético, porque entre más uno se pelea con la naturaleza, es como estar de necio, que quiero que aquí crezca más trigo. quiere la hierba. Entonces, ¿qué pasa? Sí, le echamos un herbicida y sale una hierba que resiste el herbicida, que es bien cabrón. Y ya no salen los quelites ni nada. Entonces tienen que echarle otro más fuerte, ¿no? Pero además, o sea, es como la diversidad al final, pienso yo como consumidora, yo prefiero ir y comerme una diversidad de jitomates de distintos colores, formas y tamaños, o una diversidad de papas, que comer siempre las mismas papas o siempre los mismos jitomates, ¿no? También va un poco de eso, ¿no? Sí, eso es importante también, la biodiversidad como dentro de la misma especie, ¿no? Que eso le da fuerza, ¿no? La genética, es sabido, los perritos de raza son débiles y enfermizos. Claro. Y en cambio los callejeros no hay cosa que los mate, ¿no? Y entonces igual las plantas, entre más diversidad, el maíz de colores y todo eso, hay esta interpolinización, pues Sabores, más fuerza colores, genera. Oigan, texturas. Y bueno,
Antes, en nuestras casas mismas, solía haber más huertos, o sea, teníamos como un espacio de jardín donde la gente cultivaba, hacía sus milpitas, teníamos gallinas, teníamos como una cercanía mucho mayor pues con la tierra, con todos estos productos. ¿Por qué se fue perdiendo todo esto? Pues yo creo que son un poco procesos culturales que nos hacen creer que vivir en un pueblo, vivir en un rancho, incluso una cosa de estatus, ¿no? Es mejor venir y vivir en la ciudad que quedarte a vivir porque tienes más posibilidades, ¿no? Entonces llegas a la ciudad y pierdes todas tus posibilidades de vivir como vivías antes y de tener pues este contacto cercano con la tierra y con los alimentos, y porque llegas a la ciudad y todo es asfalto, ¿no? Bueno, asfalto. Jalapa más o menos, ¿no? Pero ciudades más grandes, todo es asfalto y no hay posibilidades de sembrar algo, ¿no? Entonces, esa misma forma de vida. ¿Qué pasó con Ciencia? ¿Creen que los huertos urbanos son una posibilidad de autoabasto para las familias de las ciudades actualmente y podrían darnos algunos consejos para elaborar abonos e insecticidas caseros que no dañen el medio ambiente? Yo sí creo que es posible, incluso creo que es una cuestión política y creo también que es una cuestión de salud pública incluso. Y de concientización y sensibilización. Es evidente que en nuestro patio no vamos a sembrar todos los alimentos que vamos a comernos, pero sí podemos sembrar algunas cosas que van a hacer que nuestra forma de ver los alimentos y cómo se producen cambie, y eso haga que la forma en la que consumimos productos o compramos nuestros productos sea otra, ¿no? Preferir comprar cosas más cercanas, preferir comprar a los pequeños productores que se ponen afuera de los mercados. Y también creo que nosotros en casa podemos hacer abonos. Lo más común es hacer composta. Hay personas que dicen que las compostas caseras pues, no funcionan y no nutren a los suelos. Yo creo y tengo certeza de que una composta bien hecha en casa tiene una buena calidad y sirve para producir nuestros alimentos. Podemos sembrar alimentos en una reja, en una cubeta. O sea, en un metro cuadrado, en tu casa, en tu patio, puedes sembrar un montón de cosas, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no? La palabra insecticidas en realidad no me gusta tanto, así que no le entraría mucho por ahí. Pero sí existen métodos que nos ayudan a controlar las plagas y las enfermedades, porque claro que estos insectos andan buscando un refugio y la casa que ya les quitamos, ¿no? Claro. Entonces, entra un poco esto de la biodiversidad y todo como los policultivos y las poliespecies para poder hacer como un control y no tener que llegar al uso de insecticidas, ¿no? Además de que existen un montón de formas de hacer abonos orgánicos o de hacer abonos para nutrir a nuestras plantas. Y bueno, aquí en el programa ya para ir cerrando, nos gusta mucho darle algún consejo práctico a la gente que nos ve. Pues bueno, yo le invitaría a la gente a que se informe mucho de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita justo hay un problema que pues el maíz transgénico está prohibido en México, ¿no? Y ahorita Monsanto ya puso el amparo que sí va a poder importar. Entonces hay todo un rollo ahí en las leyes que está pasando. Y entonces esa es solo una cosa de todas las cosas que están sucediendo. Entonces yo le invitaría a la gente a que se informe, a que busque que la vida está sucediendo y que no tengamos miedo de observar la realidad y buscar de qué manera nosotros podemos desde pequeñas cositas incidir, ¿no? ¿Dónde me quiero colocar? Donde uno se quiere colocar en este mundo, porque la vida pasa rápido. Entonces vale la pena como poner atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muy bien. Beatriz. Yo lo que diría es siempre antes de comprar algo, un alimento o lo que sea, preguntarnos de dónde viene y a quién le estamos entregando el dinero que estamos pagando por esto, y siempre decidir, o en medida de lo posible, decidir comprar cosas sin empaque. Nos da mucho gusto pues haber podido platicar con ustedes y también agradecerles a ustedes, sí, a ti que me estás viendo, porque hoy también aquí has recibido información importante y podemos decir que ahora también la semilla del cambio está en ti. Esto es Más Consciente.